En este estudio de los años del silencio, estamos tratando de acomodar nuestra mente en lecturas que, vuelvo a repetir, no son bíblicas, sino que son seculares. Es parte de la historia porque en ese tiempo no hubo revelación de Dios para su pueblo. Entonces estamos siguiendo lo que Dios permitió ver a manera de profecía y que después a manera de historia secular lo vemos en su cumplimiento. Ahí en Daniel capítulo 8, versículo 19 en adelante, le dijo Dios al profeta, y dijo, he aquí yo te enseñaré lo que ha de venir al fin de la ira, porque eso es para el tiempo del fin. Bueno, ahora entendemos de qué fin se refería el Señor. En cuanto al carnero que viste, que tenía 2 cuernos, estos son los reyes de Media y de Persia. Mientras el mundo de esa región estaba bajo el liderazgo y el imperio medo-persa, por mucho tiempo sobrevivieron e hicieron ellos lo que bien les parecía, pero no permanecerían para siempre, porque dice la Escritura, el versículo 21 de Daniel 8, el macho cabrío es el rey de Grecia, y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el rey primero. Y en cuanto al cuerno que fue quebrado y sucedieron 4 en su lugar, significa que 4 reinos se levantarán de esa nación, aunque no con la fuerza de él. Por lo tanto, queridos hermanos, regresando al versículo 21, ese macho cabrío es el rey de Grecia y ese cuerno grande representaba al rey, que no es otro más que Alejandro Magno. ¿Cómo sabemos esto? Porque la historia dice que al morir él, se repartieron los griegos en 4 diferentes reinos, de los cuales hablamos esta mañana. Los Ptolomeos, los Seleucidas, y otros 2 más que escapan de mi mente ahora en este momento. Pero habiendo visto esta mañana algunos de los hechos muy importantes que condujeron, hermanos, eventualmente también a la caída de este reino de Grecia, que dicho sea de paso también está dentro del sueño que tuvo Nabucodonosor en aquella estatua grande, recuerda, la cual habla de 4 reinos: el reino de Asiria, el reino de Babilonia, el reino griego y el reino romano. Recuerde, no es que estos fueron de alguna manera los únicos reinos, quizá había otros en nuestro país, los aztecas, los mayas, acá en el continente, los incas, acá al norte, los vikingos, o sea, pero Dios se enfoca en lo que ocurre alrededor de su pueblo. El día de mañana quizá comenzaré a meterme un poquito más porque me quedó tiempo, gracias a Dios. Entonces, como hizo el apóstol Juan al escribir Revelaciones, habla de 3 diferentes ciclos, pero sobre el mismo suceso, pero lo lleva en ciclos. Haremos más o menos lo mismo si es que el tiempo nos lo permite. Pero lo que en este estudio quería compartir es ese periodo de independencia, cómo se logró quitar, ¿verdad?, a los judíos finalmente, de cierta manera, el yugo romano por un poco de tiempo, porque los griegos duraron poco hasta que vinieron los romanos, aquella bestia que tenía, hermanos, aquellos dientes de acero, aquella bestia que era, hermanos, destructible, ¿verdad? Porque sí, todo esto está profetizado en el libro de Daniel y así se cumplió. Sin embargo, hermanos, cuando los romanos vinieron, especialmente a través de Herodes, que es una familia idumea, o los asmoneos, vemos nosotros, hermanos, que no es ya una familia judía en sí. Los idumeos, es decir, los que vienen de Edom, recuérdese, queridos hermanos, que Jacob tuvo 2 hijos, ¿verdad? Y de esta manera
Jacob tuvo 12 hijos, perdón, de ahí nacen las 12 tribus de Israel. Isaac, quise decir, tuvo 2 hijos, Jacob y Esaú. A Jacob se le cambió su nombre por Israel y a Esaú por Edom. De los Edom vienen los idumeos o los edomitas, ¿verdad? Y de Israel vienen los israelitas, obviamente. Así que aunque eran pueblos cercanos, parientes de alguna manera, nunca fueron pueblos de paz entre sí mismos. Pero llegado al año número 167 hasta el 63, Judea alcanzó un tipo de independencia, también llamado el periodo de los macabeos o los asmoneos. Matatías, que fue un sacerdote muy patriótico, muy intenso y de mucho valor, un valor sin límites. Él estaba enfurecido, hermanos, por los intentos de Antíoco Epífanes, de quien hablamos esta mañana, por destruir a los judíos. Así que reunió un grupo de judíos muy leales, alzó la bandera de la liberación y él mismo tuvo 5 hijos guerreros heroicos. Sus nombres fueron Judas, no el Iscariote, Eleazar, Jonatán, Simón y Juan. El padre de ellos, Matatías, él murió en el año 166. Sin embargo, hermano, su manto cayó sobre su hijo Judas. Este era un guerrero, hermanos, de un genio militar, pero muy sobresaliente. Ganó batalla tras batalla contra numerosos e increíbles ejércitos, derrotándolos. Era muy fuerte, muy decidido y muy estratega. Pudo reconquistar Jerusalén, solamente Jerusalén, no toda Judea, en el año 165, hermanos, antes de Cristo. Por lo tanto, purificó y reconsagró el templo. Vaya batalla que ganó. Este es el origen, hermanos, por cierto, en esa conquista se originó otra fiesta judía. Por eso les decía la importancia de estos eventos que podemos estudiar, aun cuando Dios no da revelación, pero que se forjan ahí. No los tenemos como autorizados por Dios en el sentido de ser inspirados, pero son parte de una historia. Entonces, como historia estamos viendo esto. Entonces, al reconquistar a Jerusalén y purificar el templo, da esto a un origen a una fiesta judía que vemos en el Nuevo Testamento llamada la fiesta de la dedicación, que hasta el día de hoy la celebran los judíos. Y Judas, hermanos, hijo de Matatías, de los asmoneos, una familia muy patriótica, él reunió en sí mismo la autoridad sacerdotal y también civil, como que fue un rey y sacerdote para los judíos de Jerusalén. Y de esta manera, él comenzó a establecer la sucesión asmonea, es decir, de sacerdotes, gobernadores que durante 100 años encabezaron una Judea independiente. Sí, todavía estaba Grecia y ya muy débil, y Roma ya asomándose. Sin embargo, hermanos, esa independencia dio cierto fruto de paz, pudieron respirar más tranquilamente hasta que vendría el gran rey Herodes más adelante, y no tendría ningún tipo de consideración para ningún judío, siendo él un idumeo, ¿verdad? Así que todo esto es muy cerca de la llegada del nacimiento de Jesucristo, aunque aún faltaban algunos años. Estos fueron, hermanos, todos estos reyes que tuvieron en esos 100 años. Fue Matatías, que es el padre, que solamente estuvo 1 año porque murió. Él gobernó del 167 al 166. Después su hijo Judas, 5 años hasta el 161. Jonatán, su hermano, hasta el 144. Simón, su otro hermano menor, hasta el 135, duró 9 años. Después Juan Hircano, hasta el año 106.
También este Juan Hircano fue hijo de uno que se llamaba Jonatán. Y después vienen Aristóbulo y sus hijos, mejor dicho, hasta el año 63. Hermanos, estos, ¿verdad? Ya vienen a acercarse muy cerca del nacimiento de Cristo y van a ser derrotados más adelante por, como les dije, Herodes el Grande. Nos queda un imperio más, que es el Imperio Romano, el cual entra, hermanos, a la luz pública, al contacto con los judíos en el año 63 hasta la época de Cristo. Pero esto será un tema para el día de mañana por la mañana, y como les dije, el resto de la semana estaré volviendo al ciclo y veremos otra vez, lo veremos como quien está haciendo una trenza para saber los 4 reinos, el asirio, el medo persa, el babilonio, el griego y el romano. Todos estos entran en contacto con el pueblo judío. ¿Qué dejaron? ¿Qué hicieron? ¿Qué sobresalió de ello? ¿En qué manera modificaron el pueblo de Dios estos 4 reinos? ¿Fueron de ayuda o completamente no? Veremos esto el resto de la semana. Por hoy, gracias, que Dios les bendiga.